Buenos días, hermanos. Un gozo, una alegría el estar hoy aquí con ustedes a través de los medios que tenemos gracias al internet. Y bueno, vamos a tratar de dar ya pie al final de nuestro estudio del profeta Daniel. El capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12 son una sección que básicamente tratan sobre lo mismo: los acontecimientos finales en el recorrido de la historia del pueblo judío. Y el capítulo 11 en especial es interesante porque habla de cómo los reyes de Persia y los reyes de Grecia van a interactuar con el pueblo de Dios. Básicamente el capítulo 11 es una profecía que apunta a eventos históricos que acontecieron en el periodo intertestamentario, sobre todo con los griegos. Pero nosotros vamos a ir de lleno al capítulo 12, que es un poco más digerible para nosotros y para toda la congregación. Y si alguno de mis hermanos quisiera tener un estudio personal del capítulo 11, con mucho gusto lo podemos tener, pero de manera más exhaustiva. Bueno, el capítulo 12 del profeta Daniel nos habla del tiempo final o del tiempo del fin. Dice el capítulo 12, versículo 1: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Obviamente en referencia al tiempo del fin, a la resurrección de los muertos y a lo que se menciona sobre el pueblo judío en los primeros versos. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Verso 7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, juntamente con la abominación desoladora, esa es la traducción más correcta, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días.
Bueno, si en este capítulo hay una frase que el profeta Daniel está enfatizando, es la frase el tiempo del fin o aquel tiempo. Noten en el capítulo 12, versículo 1, se habla de en aquel tiempo. En el mismo versículo 1 se dice, y será tiempo de angustia. En el verso 4 se le llama, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En el versículo 6 se hace una pregunta al final. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? En el verso 8 se hace otra pregunta. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Y en el verso 9 también se nos dice al final que estas cosas están selladas hasta el tiempo del fin. Y como para enfatizar un poco más, a Daniel se le dice en el verso 13 que él irá hasta el fin y reposará, pero se va a levantar para recibir su herencia al fin de los días. Entonces, el énfasis de este capítulo tiene que ver con el tiempo del fin. Y tal vez usted se ha preguntado si ya estamos viviendo en los últimos días. Este tipo de temas han creado mucha cosquilla y mucha controversia dentro del mundo, sobre todo en el ámbito religioso, ya que uno de los temas más relevantes en toda esfera religiosa es el asunto del fin de los tiempos. Regularmente cuando una persona que anda predicando por ahí en la calle nos toca la puerta, casi siempre las preguntas que nos hacen para poder llamar nuestro interés hacia su charla es con respecto al tiempo de preguntas como ¿y cómo ve usted los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad? ¿O cree usted que tiene Dios un propósito para el mundo en un futuro? Son preguntas que de alguna manera nos están arrastrando al tema de los acontecimientos finales. Y aunque hay mucha controversia por el cómo se interpretan los textos que hablan sobre los acontecimientos finales, el capítulo 12 del profeta Daniel funge como el eje y la plataforma de muchos pasajes en el Nuevo Testamento. Mayormente nuestro Señor Jesucristo tomó el capítulo 12 como referencia para explicarnos algunas verdades relacionadas al tiempo del fin. Pero bueno, regresando a la primera pregunta, ¿estamos ya viviendo los días finales? ¿Estamos experimentando los últimos tiempos? Porque evidentemente el profeta Daniel no estaba viviendo en los últimos días. Pero la pregunta sería, ¿nosotros ya estamos ahí? Algunos han llegado a sugerir que los últimos días iniciaron con el año 2000. Algunos otros pensaron que los últimos tiempos se dieron con la Reforma y la rebelión de los protestantes. Algunos otros, cuando experimentaban la Segunda Guerra Mundial, pensaban y aseguraban que ya estaban en los últimos tiempos. Pero vean conmigo en el Nuevo Testamento, en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, cómo el apóstol Juan nos da un rayo de luz para que nosotros entendamos que desde los días de Juan, si no es que incluso más antes, en lo que se conoce como la era apostólica, ya se estaban experimentando los últimos días. Hijitos, verso del capítulo 2, ya es el último tiempo. Es como si estuviera otra vez recalcando lo que dice Daniel. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Con respecto al anticristo, no es que la figura del anticristo sea un asunto particular. Por eso él les dice, y según ustedes oyeron. Esa es una enseñanza oral que han recibido, no significa que sea verdad. Así ahora han surgido muchos anticristos, no uno. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y como para dejar un poco más claro el asunto de los anticristos, en el verso 19 se nos dice que los anticristos son personas que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que para Juan el anticristo o los anticristos no son personas demoníacas que están trabajando en la política y en el gobierno mundial para destruir al cristianismo y al judaísmo. Para el apóstol Juan, el anticristo y los anticristos son simplemente personas que han desertado de la fe, personas comunes y corrientes que alguna vez tuvieron contacto con el mensaje de Cristo, pero como no llegaron a ser parte del reino de Cristo, como no llegaron al nuevo nacimiento, en algún momento tuvieron que apostatar, y eso los cataloga como anticristos. Pero lo que queremos enfatizar es que Juan dice que ya estábamos en los últimos tiempos. Vean primer carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 al verso 20. Verso 18 al verso 20. También, hermanos, debo mencionar que el sistema futurista dispensacional explica que los últimos tiempos se dan o van a iniciar cuando empiece un periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación. Entonces, ese periodo corto de 7 años, para ellos es el lapso del tiempo final. Pero pareciera que el Nuevo Testamento no apoya nunca esa idea carente de argumentos y de fundamentos bíblicos. Vean cómo dice 1 de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa vida vana, vacua y vacía, según Pedro, los judíos que se habían convertido a Cristo la tenían porque sus padres se las habían transmitido. Eso como para mencionar a la gente que dice, es que mis padres me inculcaron esto. Nuestros padres no son la voz infalible de Dios, son personas valiosas, importantes, pero ellos no son la inspiración divina. Y aquí Pedro le dice, ustedes recibieron una vida vana y Dios los rescató de esa vida que recibieron de sus padres. Pero los rescató, el verso 18 dice, no con cosas corruptas, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, esa es la frase importante, por amor de vosotros. Si quisiéramos preguntarnos cuándo iniciaron los postreros tiempos, según este verso, los postreros tiempos tienen su punto de partida con la llegada del Hijo de Dios al mundo. Es decir, la encarnación del Hijo de Dios le da el punto de partida a lo que sería el tiempo final o los últimos días. Esa es la base que Pedro está básicamente tomando en el capítulo 1. Ahora también vean conmigo primer carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Los judíos en el Antiguo Testamento, en la época mosaica, tuvieron experiencias maravillosas y tuvieron experiencias terribles por su desobediencia. Casi todas estas experiencias tuvieron su lugar en el desierto. Y entonces Pablo le dice a los corintios, en el verso 11, que estas cosas les acontecieron a los judíos como ejemplo. Es decir, que las experiencias negativas que los judíos tuvieron en el pasado nos deben de servir a nosotros como un ejemplo. ¿Se entiende? En el contexto inmediato se nos dice que ellos fueron idólatras. Por ejemplo, el verso 7 así lo dice. Ni seáis idólatras. En el verso 8 se nos dice que ellos fueron fornicarios, ni forniquemos. En el verso 9 se nos dice que fueron tentadores con respecto al Señor.
En el verso 9 fueron murmuradores también. Pero verso 11 nos dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, hermanos. ¿A quiénes? A quienes han alcanzado, ¿qué? Los fines de los siglos. Esa frase, los fines de los siglos, está indicando de nuevo que nosotros, desde la época apostólica, en este caso los corintios, ya estamos experimentando los últimos tiempos. Así que podríamos decir, muy convencidos, que el periodo que abarca los últimos tiempos tiene su inicio con la encarnación del Hijo de Dios, con la era mesiánica, y tiene su fin con la segunda venida de Cristo, en donde todo este sistema de cosas y este mundo físico tal como lo conocemos dejará de ser. Entonces, ya teniendo en cuenta que los últimos tiempos son el paréntesis entre la primera venida y la segunda venida de Cristo, vamos a analizar algunos aspectos importantes de Daniel capítulo 12. Ahora sí, me gustaría hoy explicarles el capítulo 12, verso 1, solamente el versículo 1. Y si pudiéramos darle un título al tema de hoy, este sería los acontecimientos finales en relación al pueblo judío. Los acontecimientos finales en relación al pueblo judío. Recuerden que Daniel le está escribiendo al pueblo judío, no le está escribiendo al pueblo gentil. Eso no significa que nosotros estemos excluidos de estas promesas, porque en Cristo Jesús se nos ha dicho en Efesios que nosotros, que no éramos pueblo y que no éramos coherederos de las promesas y de los pactos, ahora somos juntamente con ellos herederos de todas las promesas. Pero bueno, entonces Daniel capítulo 12, verso 1, trata exclusivamente sobre el porvenir del pueblo judío. Y hay al menos aquí 3 aspectos que debemos enfatizar sobre el pueblo judío. Número 1, protección especial para el pueblo judío. Número 1, protección especial para el pueblo judío. ¿A qué me refiero con esto de protección especial para el pueblo judío? Algunas personas son extremadamente fanáticos del pueblo judío. Y en el ámbito cristiano incluso hay predicadores que hacen tanto énfasis y le dan tanto valor a la cultura de los hebreos que ya salen con sus atuendos judaizantes. Se ponen su kipá, su gorrita, se ponen algunas vestiduras propias del judaísmo, el efod, salen con su shofar a veces, y apelan a que ellos tienen incluso una descendencia judía, una ascendencia judía, como si esto de alguna manera les diera un poquito más de valor o espiritualidad ante Cristo. Bueno, debemos de recordar, hermanos, que en la carne todos los seres humanos están condenados, sean judíos, sean gentiles. Y todos los que estén en Cristo tienen el mismo valor, sean judíos, sean gentiles. El apóstol Pablo fue muy claro en la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 2 en adelante. Él dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de la carne, porque nosotros, filipenses, yo y ustedes que somos gentiles, que estamos en Cristo, nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Ven eso? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestro exterior, en nuestra carne. Aunque yo tengo, dice Pablo, de qué confiar en lo externo, en la carne. Si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué dice Pablo?
las he estimado como estiércol. Así se traduce siendo crudos. Las he estimado como estiércol por amor de Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es conforme a la ley, sino la justicia que es conforme a la fe en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo deja muy claro que ser judío carnal, que tener una ascendencia judía, no nos da ningún valor. Sin embargo, a este pueblo, geográficamente, étnicamente y físicamente, Dios lo seguirá protegiendo hasta el tiempo del fin. Y es por eso que aunque este pueblo ha sufrido intentos de exterminio durante toda la era mesiánica, nunca se ha extinguido. La razón no es que ellos sean muy inteligentes, sean pueblo de Dios, porque no todos los judíos son pueblo de Dios, la gran mayoría son hijos de Satanás, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y se lo dijo a judíos. La razón por la cual este pueblo sigue vivo a través de la historia mesiánica es por el simple hecho de que el profeta Daniel, capítulo 12, verso 1, da una promesa. Vean lo que dice. En aquel tiempo, ¿qué tiempo? En los últimos días. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es Miguel? ¿Y cuál es la función principal de Miguel? Bueno, Miguel es un espíritu ministrador, es un ser espiritual. En Daniel se le refiere como un arcángel, uno de los principales príncipes. Pero la función principal de este personaje, de este arcángel, es precisamente cuidar la integridad del pueblo judío. Vean Daniel capítulo 10, versículo 21, hablando de cómo los reyes de Persia y los reyes de Grecia buscaron exterminar a los judíos. El Señor Jesucristo en el capítulo 10, ese varón misterioso, con ojos de llamas de fuego y con una voz de una gran muchedumbre, le dice al profeta Daniel, verso 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra las fuerzas demoníacas de Persia y de Grecia. ¿Sino quién? El que me ayuda es Miguel, y le dice, vuestro príncipe. Y precisamente cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, hermanos, en el capítulo 12 de Apocalipsis, nos damos cuenta que a la mujer, el dragón la persigue con una furia encarnizada para destruirla. ¿Se acuerdan? Esa mujer que dio a luz a un hijo varón tiene que escapar porque como el hijo varón creció y ascendió a los cielos, ahora el dragón busca la manera de exterminar a la mujer. Pero esa mujer simplemente es un símbolo del pueblo israelita, del pueblo judío. Quiero que vean conmigo Apocalipsis 12 y hagamos un análisis de cómo Dios en medio de la prueba y en medio de la persecución encarnizada siempre protege a este pueblo, no porque sean pueblo de Dios, no porque sean más valiosos que otros, sino por amor a sus propias promesas, por amor a su nombre y por la justicia que lo caracteriza como un ser que no puede quebrantar sus promesas. Obviamente, Apocalipsis 12 nos habla de esto a través de símbolos. Bueno, es claro que esta mujer es el símbolo de los israelitas, ya lo hemos explicado. La luna, el sol y las dos estrellas son sacadas de Génesis, en donde cada elemento está prefigurando a la familia de José. Pero entonces, en el capítulo 12, versículo 6, se nos dice que la mujer huyó al desierto. Precisamente, hermanos, el desierto es otra vez un símbolo, porque cada vez que los judíos huyen, ¿a dónde iban? Al desierto. Cuando los perseguían los egipcios, al desierto. Cuando a Elías lo quería matar, esta mujer perversa iba al desierto. Cuando Pablo buscó auxilio de Dios, recién se convierte, va al desierto. Entonces vamos a darnos cuenta que los israelitas en la historia
de todo el relato bíblico, cada vez que tenían problemas fuertes, acudían al desierto. Y por eso se dice que la mujer huyó al desierto. Eso nos dice que la mujer entró en conflicto, que tiene problemas con alguien. Dice el verso 6, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. O sea que en medio de la persecución hay protección. ¿Se dan cuenta? Ahora dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Y miren quién aparece en escena. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Es curioso que en medio de este símbolo aparece Israel siendo perseguido, e inmediatamente en el verso que sigue aparece Miguel luchando contra el que persigue a la mujer. Ahora noten que en el versículo 13 se nos dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, verso 13, verso 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Estas dos alas de la gran águila son también un símbolo. Cuando Dios saca a los judíos de Egipto, en Éxodo capítulo 19, les dice que Él los sacó volando con alas de águila. ¿Qué les quiso decir? Que los sacó de manera apresurada y sin problema alguno, porque Él es Dios y los ama. Y entonces, haciendo referencia a ese texto de Éxodo, dice el verso 14 que a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente otra vez, ¿a dónde? Al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En conclusión, el dragón no extermina a la mujer, no puede, porque en medio de todo intento de exterminio, Dios está protegiendo a este pueblo. Daniel capítulo 12 entonces, en primer lugar, nos habla de la protección y el cuidado que Dios tendrá sobre el pueblo israelita en los tiempos finales. Y es que, mis hermanos, no hay un pueblo más odiado, no hay un pueblo más perseguido en la historia de la humanidad en la era mesiánica que el pueblo israelita. Los musulmanes en su momento intentaron exterminarlo e intentan exterminarlo. Lo mismo los árabes, lo mismo los cristianos católicos romanos, en su momento en las cruzadas buscaron exterminar a los judíos. Posteriormente los alemanes, con la teoría de la evolución, buscaron también justificar sus intentos de exterminio. Pero a pesar de todos los intentos de exterminio, hermanos, los judíos han podido subsistir, no por sus fuerzas, no por su inteligencia, no porque sean pueblo de Dios, porque no todos son pueblo de Dios, sino porque Dios así lo ha prometido, porque Dios tiene propósitos con ese pueblo, porque Dios tiene gente en medio de ese pueblo inconverso y pagano, al cual Juan le llama Sodoma y Egipto, personas que en algún momento Dios llegará a salvar. Entonces Daniel capítulo 12 verso 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran parte de los hijos de tu pueblo. Número 2, el segundo aspecto que nos menciona Daniel es que el pueblo judío será perseguido en gran manera. El pueblo judío será perseguido en gran manera. O sea, los judíos van a sufrir, según Daniel, una gran angustia. Una gran angustia que, según el capítulo 12, verso 1, no tiene comparación en la historia de toda la humanidad. Vean cómo dice ahí. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, desde los primeros hombres que pisaron la tierra, Adán en adelante, hasta este momento de la gran tribulación y de la gran angustia que van a experimentar los judíos, nunca antes ningún otro pueblo había experimentado tanta angustia. Y es que entonces, en medio de la protección que se les va a proveer,
también se nos dice que sufrirán una gran tribulación. Esto no solamente lo dice Daniel. Si ustedes van conmigo a Oseas, capítulo 9, verso 7, de alguna manera esta gran angustia es el castigo de Dios, es la retribución de Dios a un pueblo rebelde. Oseas 9, verso 7. Oseas dice lo siguiente: vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Una retribución es simplemente el pago justo por nuestros actos. Aquí los judíos van a recibir la retribución de sus actos. E Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Vean cómo aquí este verso sí está apuntando otra vez al castigo y a la retribución que los israelitas van a conocer. Ahí lo dice, Israel lo conocerá. Precisamente cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 21, nuestro Señor Jesucristo prevé y previene a los judíos, sobre todo a sus apóstoles, de las catástrofes que se van a experimentar en este pueblo a medida que se acerca el tiempo de esas promesas hechas en el Antiguo Testamento, promesas de retribución y de castigo y de angustia. Recuerden que los judíos, hermanos, siempre fueron un pueblo pagano, siempre fueron así. Siempre hubo también un remanente pequeño de personas salvas, de personas que no doblaban sus rodillas ante los dioses paganos como Baal. Pero el pueblo en general siempre se portó como un pueblo pagano. Mataron a los profetas, negaron el mensaje de Dios y coronaron su maldad asesinando al Hijo de Dios y crucificándolo. Ellos mismos, cuando piden al criminal Barrabás, dicen que la sangre de Cristo caiga sobre ellos y sobre sus hijos. Y precisamente esa generación que da muerte al Mesías, conscientes de que era el Mesías, son los mismos que van a experimentar las peores calamidades y de ahí en adelante hasta que el fin venga. Bueno, Lucas 21, versículo 20, dirigiéndose a los judíos, dice así: pero cuando viereis a Jerusalén, no habla de otro país, no habla de otra ciudad, porque está hablando de los judíos. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución. ¿Se acuerdan de ese profeta que acabamos de leer? Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Nada más le faltó decir al Señor Jesús, para que se cumpla Daniel capítulo 12 verso 1 y para que se cumpla Oseas capítulo 9 verso 7. Pero el Señor está siendo muy directo, para que se cumplan todas las cosas escritas. Verso 23. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Una ira muy en particular para el pueblo judío. Verso 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Se acuerdan del desierto en símbolos? De cómo la mujer huye al desierto. Es lo que se conoce como la diáspora judía, hermanos. En símbolos, el pueblo judío está disperso en todas partes, no está en su tierra. En términos simbólicos, está en el desierto. Y Jerusalén será pisoteada por los paganos, por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Basta con decir nada más que en medio de la ciudad está una mezquita, y los musulmanes, los árabes, los católicos, todo mundo tiene a Jerusalén, pero los judíos no la tienen como quisieran tenerla. Y se cumplen las palabras de nuestro Señor. ¿Y hasta cuándo durará esto, según Daniel? Hasta que venga el fin. En las palabras de Lucas, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles.
Bueno, entonces esta gran tribulación también la tenemos en Mateo 24. Mateo 24. Versículo 15 en adelante es el paralelo de Lucas 21. Nos dice lo siguiente, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Vean cómo en el verso 15 Cristo nos está diciendo que la información que Él nos va a dar es una información que Él ha extraído ¿de quién? Del profeta Daniel. Por eso, hermanos, debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo, en su gran mayoría, nos habló cosas que ya estaban escritas. Él fue un hombre altamente estudioso, comprometido en perfección con la palabra de Cristo, con la palabra de Dios. Ahora en el verso 16 se nos dice, entonces cuando vean el lugar santo profanado, los que estén en Judea, huyan a los montes, lo mismo que Lucas. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, para que no se mueran de frío, ni en día de reposo, para que no los agarren a todos encerrados guardando el Shabbat. Verso 21 es la cita de Daniel 12:1. Verso 21, porque habrá entonces gran tribulación. Daniel dice angustia, pero aquí Jesús dice gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, dos cosas que nos enseña Daniel hasta ahorita es protección para el pueblo judío, pero una gran tribulación para el pueblo judío también. Pareciera que el apóstol Pablo también menciona esto en la primera carta a Tesalonicenses, de manera muy indirecta. Pudiera ser, es una probabilidad. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14 al 16. Ya para este punto, Dios había abandonado a la nación, Dios había abandonado el templo, porque el templo ahora es su pueblo, y el pueblo israelita estaba sufriendo ya los primeros estragos de haber rechazado al Mesías. Dice el verso 14, porque vosotros, hermanos, le dice a los tesalonicenses, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Está diciendo que los judíos seguían persiguiendo el cristianismo. Verso 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros los apóstoles nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Ese es el pueblo judío en la definición de Pablo. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Y ven la frase final como dice, pues vino sobre ellos, ¿qué dice? La ira hasta el extremo. Esa es la definición de la gran tribulación en las palabras de Pablo, que ellos están experimentando la ira de Dios en esta vida en extremo. Y entonces, si regresamos a Daniel capítulo 12, concluimos con un tercer punto que va a ser fundamental. Número 3. Habrá salvación para todos los escogidos del pueblo judío. Habrá salvación para todos los escogidos del pueblo judío. Lo que estoy diciendo es que Dios no ha desechado a su pueblo Israel de manera completa. Hay un remanente, hay un grupo de personas judías que han existido todo el tiempo, a los cuales Dios escogió para que ellos también alcancen salvación.
El capítulo 12, verso 1 nos dice lo siguiente al final. Pero en aquel tiempo, es como si dijera Daniel, aunque van a ser perseguidos y aunque Dios los va a proteger, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, Daniel. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Se refiere entonces a que todos los judíos se salvarán? No. ¿Quiénes serán todos los judíos que se salvarán? No son todos, es un todo. Hay una diferencia entre decir todos se salvarán y decir a que un todo se salvará. Y en este caso Daniel nos está hablando de un todo, un grupo selecto que Dios llama su todo, su grupo en plenitud. Y el verso 1 nos dice que serán todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En qué libro? ¿Será que Dios allá en el cielo tiene un libro gigante y que desde antes de la fundación del mundo escribió quiénes se salvarían y quiénes no? Pues de nuevo estamos ante un símbolo que refleja el conocimiento perfecto de Dios sobre todas las cosas. Dios desde antes de la fundación del mundo ya conocía a aquellos a los cuales Él había elegido para salvarles. De esa manera, el libro de la vida en el Nuevo Testamento funge como el símbolo del conocimiento de Dios sobre aquellos que Él ha escogido para salvación. Vean, hermanos, entonces que en el verso 1 se nos dice que un grupo alcanzará salvación. Todos los escogidos, en palabras más vulgares, todos los que Dios ya predestinó dentro del pueblo judío. Jesús lo dijo en Mateo 24, verso 22. Mateo 24, verso 22 es la cita de Daniel capítulo 12. El Señor nos dice que el pueblo judío va a sufrir una gran angustia, pero que por amor a un grupo de escogidos, esos días serán acortados. Verso 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, ningún judío sería salvo. Esa es la idea. Nadie sería salvo en referencia al pueblo que está mencionando. Ningún judío se salvaría si la persecución llega a un límite extremo. Pero por amor a un grupo selecto dentro del pueblo judío, esos días serán acortados. Pero vean cómo dice el Señor, mas por causa de los escogidos, creo que Marcos o Lucas dice, mas por causa de los escogidos que Él escogió, es más redundante, aquellos días serán acortados. Ahora, cuando vamos a Romanos, me gustaría ir a Romanos, pareciera que esta misma idea la está reforzando el apóstol Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una idea absurda de que en el futuro todos los judíos se van a salvar por el simple hecho de ser judíos. Como que de manera sobrenatural va a haber un avivamiento y cada judío, anciano, joven, grande, niño, por el hecho de ser judío y de tener sangre judía, va a ser salvo. Eso se llama racismo cristiano, porque entonces sí hay una acepción de personas, porque la acepción de personas tiene que ver con darle privilegios a alguien por tener algo que otro no tiene. Y en este caso, si ser judío me va a garantizar mi salvación en el fin de los tiempos, Dios de alguna manera está siendo racista. Pero Dios no salva a nadie por ser judío. Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Y si Él quiso escoger un grupo selecto de entre los judíos, ha sido por el puro beneplácito de su voluntad. En Romanos capítulo 9, Pablo dice lo siguiente como para que no nos confundamos. 9, versículo 27. Y cabe mencionar que Pablo está citando al profeta Isaías. Verso 27 dice así, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, porque así se le dijo a Abraham, ¿se acuerdan? Tan solo el remanente será salvo. ¿Se va a salvar todo el pueblo judío o se va a salvar un todo del pueblo judío? Es un todo, un remanente. O sea que sí hay judíos que son salvos hoy. Sí hubo judíos salvos en la época de Pablo.
Pablo mismo era judío. Y sí habrá salvos en un futuro. En conclusión, todo este rastro de judíos salvos es un remanente que Dios escogió en medio de ese pueblo. La cosa es, hermanos, que en el Antiguo Testamento los judíos que eran salvos eran la mayoría, pero en el Antiguo Testamento también hubo gentiles salvos, que ustedes recuerden. Por ejemplo, ¿qué les parece Rahab la ramera? ¿Fue salva? Y no era judía. Ruth fue salva y no era judía, y de hecho son ellas parte de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Naamán el sirio, la reina de Sabá, fueron personas que alcanzaron salvación según el Nuevo Testamento. O sea que en el Antiguo Testamento la cuestión era la siguiente: la mayoría de personas salvas eran judíos y la minoría eran gentiles. Pero el efecto se va a revertir en el Nuevo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, la mayoría de salvos, ¿quiénes son? Los gentiles. Por eso en Apocalipsis dice que vio gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, los cuales ni siquiera se podían contar. Pero en el Nuevo Testamento hay salvos judíos también. Salvos judíos que sí se pueden contar, porque incluso en términos simbólicos, Juan dice que son 144,000. Es simplemente un símbolo, pero el símbolo está reflejando que es menor a la gran multitud que ni siquiera se puede contar. Entonces, los efectos simplemente se revierten. Una mayoría de judíos en el Antiguo Pacto y una minoría de gentiles. Una mayoría de gentiles en el Nuevo Pacto y una minoría de judíos. Ahora Romanos capítulo 11, verso 1 al verso 5, refuerza ese mismo argumento. Pablo dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque también por ahí hay personas que creen que Dios desechó a Israel de manera completa. Dice Pablo: no, en ninguna manera, porque también yo soy israelita. Si Dios hubiera desechado a su pueblo Israel, pues ni siquiera yo sería salvo. Pero yo soy israelita, hermanos, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Verso 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías de la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo he quedado yo, y procuran matarme? En tiempos de Elías, ¿cuántas personas salvas había en el pueblo judío? Elías pensaba que solo era él. Pensaba que él solo había quedado de todas las personas que buscaban del verdadero Dios. Pero entonces en el verso 4 dice: ¿pero qué le dice la divina respuesta? Mira, Elías, me he reservado 7,000 hombres. O sea, Dios los había escogido, ¿no? Dios los había cuidado de apostatar, que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Cuántos judíos salvos había en tiempo de Elías? Vamos a pensar en el texto, ¿no? 7,001 con Elías. ¿Podemos asegurarlo? Sí, porque aquí lo dice el texto. Y dice el verso 5, así también aún en este tiempo, ya en los tiempos finales, en los tiempos de Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, cuando vamos a Romanos 11, ya para terminar, último texto, versículo 25 al 27, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Le dice esto Pablo a los romanos, ¿no? Que son gentiles, que no sean arrogantes ahora porque ellos tienen salvación. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento, vean la siguiente frase, en parte, no todo. Hay una parte endurecida del pueblo, pero no todo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El verso 26 está mal traducido. Si usted busca otra Biblia se dará cuenta que el texto dice: y luego de esta manera todo Israel será salvo. Aquí dice que todo Israel será salvo. Pareciera que Pablo se está contradiciendo, ¿no?
porque aquí dice que todo Israel será salvo. Pero recuerden que cuando nosotros tenemos un documento del mismo autor y tocando el mismo tema, cuando tenemos frases antitéticas o frases que aparentan contradicción, lo que tenemos que hacer es sintetizar el pensamiento de Pablo, ¿no? Vamos a sintetizar todo su pensamiento completo. ¿Será salvo todo Israel o será salvo un remanente? Las dos cosas las afirmó Pablo, entonces las dos cosas son verdad. Pero vamos a sintetizar el pensamiento de Pablo. Todo el remanente de Israel será salvo. Esa es la idea que está transmitiendo Pablo. Todo el remanente de Israel será salvo. Concluimos entonces, hermanos, recapitulando que el profeta Daniel explica 3 cosas sobre el pueblo judío. Número 1, protección para un pueblo durante el tiempo del fin. Es protección para ellos, protección especial. Claro que circulan leyendas del pueblo judío, ¿no? En la guerra de los 6 días, en donde Líbano, Jordania, Siria y todos los pueblos de alrededor quisieron exterminarlos, pero en un lapso de 6 días, milagrosamente, ganaron la guerra y extendieron más su territorio. Algunos hablan de leyendas como el hecho de que ángeles descendían del cielo y acababan con los soldados. No sabemos si eso es verdad o es pura falacia de los judíos, pero lo que sí sabemos es que Dios los protegió milagrosamente, porque Dios lo ha prometido. Número 2, un pueblo que va a experimentar gran tribulación hasta que llegue el fin. Esta tribulación no dura 7 años porque Cristo dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y verán al Hijo del Hombre viniendo, lo que significa que esta gran tribulación termina cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez. Y tercer cosa que debemos recordar, una parte, un remanente del pueblo judío, un todo, alcanzará la salvación y la está alcanzando. Así que, hermanos, seguimos la siguiente semana con el capítulo 12 de Daniel. Hablaremos sobre la resurrección de los muertos. Hagamos una breve oración y nos vemos en unos minutos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, por la bendición de examinar tu verdad. Bendice a mis hermanos que están escuchando esto y que esto nos pueda dar luz, Señor, para ver cómo tú eres fiel a tu promesa y cómo estas cosas se están cumpliendo de manera cabal, sin necesidad de ir a las noticias, sin necesidad de inventarnos cosas o ir a fuentes extra de tu palabra, Señor. Tu palabra es la única fuente de verdad y te agradecemos por ella en Cristo Jesús. Amén.